Bueno, estuve leyendo tu relato, que está hermoso, Sí. y Gracias. bueno, vos hablás de algunos momentos de tu escolaridad donde para vos fueron importantes, ¿no? Sí, Em, a ver, ¿para qué? Hablas de la señor Karina, em, sí, y después también hablaste del profesorado, ¿no? No me equivoco. sí, así es. Donde no comentás nada sobre ponerle la primaria en general y la secundaria. Ahí no te acordás nada de alguna situación o por qué es. No, de primaria sí, a los 9 años, o Mm, sea, con el señor Cari. sí, Ahí sí, ahí estaba en cuarto grado. puntualmente ese, pero del resto, O sea, por ejemplo, de toda la trayectoria primaria era. claro. Sí, o sea, si Ah, tenés otros recuerdos aparte, te estoy preguntando como para ampliar nada más. Si no tenés, no. ah, O sea, no pasa nada si fuiste claro. solo. Eh, No, sí, tengo, pero quizás lo que yo más recuerdo tengo ahí centrado, puntual, es que nada, en esos momentos me encantaba en esa edad, más, sí, en los 9 años fue, que Ujú, nosotros teníamos ese rincón de lectura, porque después claro, era como que leer, por ejemplo, en el área de ciencias sociales, o después leíamos por leer cada uno sentado, por ejemplo, en las mesas como estaban acomodadas, uno atrás del otro, la seño pasaba por alrededor, caminaba por las filas, sí. pero no leíamos con ese entusiasmo de que esperábamos los Ujú, viernes, nos sentábamos todos en ronda, teníamos los almohadones, o sea, era como que toda esa esencia, no sé si decir esencia, pero toda esa magia que provocaba la lectura, eso no se había perdido ya. Después de los claro, 9 años se perdió, y yo antes de los 9, o sea, tipo 7, 8, no no recuerdo, no recordás sé, nada. Ujú, no recuerdo. no quedó nada ahí en tu memoria. ¿Y la secundaria? Y no, la secundaria, la verdad no, era así, leíamos, me acuerdo que leímos, por ejemplo, el diario de Ana Frank, Sí. por ejemplo, pero era leer y completar cuestionarios, en secundaria era leer, por ejemplo, por leer, o sea, no había un placer, no había nada de eso, era como muy estructural, uno sentado Ujú, atrás del otro, leíamos algo, a veces nos hacían trabajar juntos, y sí recuerdo bien que era, chicos, la respuesta que sea amplia, o sea, no me respondan algo chiquito, respondan bien, busquen citas, si quieren parafrasear, nos enseñaban eso, pero nada claro, más. nada más. Claro, Bien, era entregar cuestionarios. y contame un poquito sobre el profesorado. Vos hablás de un taller de lectores. ¿En qué consistía ese Ah, taller? ¿Y cuándo sí, fue? ¿En fue qué año era eso? en el 2024, el año No, pasado, cuando ya estábamos en prácticas de tercero, ajá. que vinieron las narradoras, que Ah, armaron en el aula de abajo, de primero, ahí armaron todo el espacio, creo sí, que eran 4 narradoras que vinieron. sí, para las Y me jornadas encantó. las jornadas de las bibliotecas era, ¿no? Claro, sí, Leer exactamente. en Y me encantó comunidad. cuando Ajá. vinieron, porque ella, claro, al principio, una de las narradoras que empezó a leer, ella como que leyó así por leer, así común, sin agregarle entusiasmo ni nada, y uno quedaba como escuchándola y decía, bueno, está bien, ¿viste? Es leer, está leyendo. Pero después, cuando le agregó todo eso del cuerpo, de la voz, el sentido, o sea, fue completamente diferente. Y es como que te reflejabas en un espejo muchas veces, ¿no? Porque vos decías, y si a veces yo hago esto y leo así por leer y no le agrego capaz en mi intimidad, digo yo, ¿no? Cuando uno Ujú, lee un libro, agarra y, y empieza a imaginar y todo este juego que ella nos invitaba a hacerlo con los demás, a mostrar a los demás esto de leer por placer y hacerlo propio, hacerlo, ¿no? ujú. A uno, hacerlo carne uno mismo y jugar con esos movimientos. Por ejemplo, yo cuando estoy sola, y siempre lo recuerdo eso, busco leer y digo, no voy a leer así de corrido, leer, no, voy a leer y voy a pensar cómo el escritor, o sea, cómo sería yo el personaje. Y me meto en un mundo donde, nada, todo comienza a fluir y me encanta porque me siento en otro espacio, no soy Ujú, yo, es como que me desligo de mí. ujú, buenísimo. Em,
¿qué situaciones de las descriptas o alguna que te venga ahora a la mente, recordás que hayas tenido oportunidad de leer a través de otro? Leer a través de otro. Bueno, yo me acuerdo en primaria, bueno, con la seño Cari, Ujú. que ella es la que leía y nosotros nos quedábamos y pensábamos y nos hacía preguntas. ¿Qué hubiesen hecho ustedes si fueran, por Ujú, ejemplo, el personaje? Y ujú, ahí cada uno quería participar o cada uno decía cosas distintas y capaz entre nosotros confrontábamos porque decíamos, no, eso se te ocurre hacer, podrías haber hecho otra cosa, yo haría esto. Entonces invitaba a que todos digamos los distintos puntos de vista o lo que podríamos haber hecho si éramos el personaje. Y en el terciario, bueno, cuando usted nos leía, por ejemplo, cuando empezaba a leer usted, y también nosotros ahí, ¿no? Como ese placer por escuchar a otro leer y descansar un poco también de, porque uno piensa también en el terciario, voy y tengo que aprender esto, tengo que aprender este contenido, y se olvida uno, no, yo no pensé que me iba a encontrar con el placer por escuchar que otro me lea y capaz tenías miles de problemas o venías a la escuela y estabas asustado porque ¿qué voy a aprender hoy? ¿Qué tengo que estudiar hoy para un examen, para otra cosa? Y ese momentito es como que te dice, che, la lectura no va por ahí. El aprender realmente a leer y a disfrutar no va por ese lado, va por otro. Entonces uno queda impactado y yo venía a mi casa y le decía, más, ¿sabes que la profe nos leyó? Y mi mamá me decía, capaz, la profe les leyó, pero ujú, ¿qué aprendieron? O sea, el ujú, contenido, o sea, ¿qué aprendiste, no? De gramática, de eso. Aprendí a disfrutar de que puedo estar tranquila y leer algo y que mi mente vuele, le digo. ujú. Ah, bueno, también como cuando eras chiquita, le digo, sí, ¿sabes qué lindo? Qué enriquecedor es ese momento, porque uno se desliga de este mundo por un momento. Es muy emocionante y es algo que a mí en el profesorado me quedó muy marcado y que es lo que obviamente voy a implementar en mis clases, ese disfrute, ese goce, ¿no? Así que es algo que un libro, dentro de todo el contexto que vivimos, de las pantallas, de todo, ¿qué nos ofrece un libro? ¿Qué nos ofrece cada historia, ¿no? O sea, Ujú. eso me encantó, me impactó mucho a mí. ¿Y te recordás alguna situación en la que hayas tenido oportunidad de participar de una especie de mesa de libros, así donde hubiera muchos libros y vos pudieras elegir lo que querías y leer o dejar de leer ese porque no te gustó y querés agarrar otro, o sea, como algo más libre? Sí, bueno, me acuerdo de la biblioteca yo. Nosotros me acuerdo que teníamos el recreo, que en la época de cuando hacía invierno, o nos quedábamos en las aulas en primaria, o Ujú, directamente podíamos ir a la biblioteca y quien quería podía ir al recreo. Pero cuando íbamos a la biblioteca, además de que estaban los juegos de mesa, que los chicos jugaban, había una mesa con varios libros que vos ujú. podías elegir y te los llevabas, te hacías como el préstamo de libros y la Ajá. bibliotecaria te los anotaba. Pero si querías los podías leer ahí. Y capaz al principio había un libro que te llamaba la atención por la tapa que brillaba un poquito más o por las hojas, ¿viste? Pero lo leías y capaz te aburrías y decías, no, este no es mi estilo, voy por otro. Eso sí me pasaba mucho en la biblioteca, En la ahora que biblioteca de la recuerdo. escuela primaria. Sí, en la biblioteca de la escuela primaria. Bien. Y ahora sí, no mal recuerdo también en el jardín, ya pero en salita de 5, con libros muy chiquititos, muy de pocas hojas, obviamente con muchos dibujos, pero eso se veía más en los juguetes que en los libros. Yo lo veía, los juguetes era toda tu elección. Y los libros había menos cantidad, pero podías elegir chusmear algún libro y Ajá, nada más. nada más. Bien. De todas las personas que vos sentís que te acercaron a la lectura, ¿a quién o a Sí. quiénes recordás como las más importantes para tu formación lectora y por qué? Bueno, como lo mencioné en primaria, fue la seño Cari, ella sí, de una que me acuerdo mucho. Bueno, la señorita Karina, porque nos permitía esto, disfrutar del placer, de que ella nos lea, de que también el libro también después nos los daba para que nos lo vayamos pasando entre nosotros en la ronda para ver las imágenes, para ver esas cosas. También la importancia que ella le daba, ¿no? Al libro, o sea, como la vida que le daba al libro, porque no lo leía por leer ella lo leía con otro tono de voz, con otro juego, y decía, ¿y qué piensan que pasará? Y hacía como esas miradas, hacía silencios, o sea, todo eso me encantaba de ella. Es como que me traían, es más, después de leer también me acuerdo que teníamos esa ronda, teníamos otro rincón donde iban los libros, pero teníamos disfraces también ahí, que llevábamos ropa que nos pedían que si queríamos disfrazarnos o queríamos como actuar,
actuábamos o jugábamos después del cuento. Eso me acuerdo también que ellas hacían Ujú. un rinconcito. Después, bueno, en secundaria, la verdad, no, no, directamente no. Y después en el terciario sí, o sea, por ejemplo, esto de los talleres, las profesoras que tuvimos también durante la formación, cada una le agregó algo diferente. Por ejemplo, cuando leímos a Horacio Quiroga, que fue en tercer año, sí, en tercer año leímos a Horacio Quiroga, y ahí también fue como que cada una eligió, la profesora nos dio la oportunidad de decir, bueno, acá tienen todos los textos, todo, ustedes elijan cuál les gusta, no importa si, porque teníamos que explicar de qué se trataba el texto, por qué nos gustó, por qué lo elegimos, y era como también ahí la libertad, ¿no? Si bien estaba en un archivo, no era como la mesa con todos los libritos, pero te daba el PDF y vos elegías el texto que a vos te gustó y vos lo presentabas, y lo presentabas como vos querías, nos permitió también, si quieren actuarlo, dramatizarlo, si quieren contarlo, ¿cómo lo contarían ustedes a esto? Para incentivar a que otro también tenga ganas de leerlo. Y eso fue un re desafío, porque lo leíamos y decíamos, bueno, me gustó, pero ahora, ¿cómo yo convenzo al otro de querer leer este texto, no? Y eso estuvo también muy buenísimo. En el profesorado me marcó mucho más, tanto en el primario como en el terciario, me marcaron muchísimo más que en el secundario. Bien, ¿y recordás alguna experiencia que consideres que influyó, pero de manera negativa para tu actual formación como lectora? Sí, en el secundario. O sea, esto de leer textos, por ejemplo, a mí me pareció muy importante lo de, ¿cómo es esto? El diario de Ana Frank. O sea, ahora que lo veo de más grande, que encima fuimos a la casa de Ana Frank, todo, pero responder cuestionarios sin sentido, era quitarle vida a ese texto. Cuando ella nos quería transmitir, digo, mirá lo que realmente ella nos quería transmitir a nosotros, lo que estaba viviendo en ese tiempo, que nosotros lo podemos trasladar a nuestra realidad. ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo nos sentimos? En vez de responder, bueno, preguntas y que sean amplias, y no entendiste nada de lo que Ana Frank realmente te quería decir en el texto. O sea, ahora, sí, por ejemplo, me lo propuse volver a leer Ana Frank, porque vi la película, vi un montón de cosas, pero no me animé de vuelta y tengo el libro ahí, no me animé a tocarlo, porque digo, ¡ay, se me hace pesado! Pero es por esa vivencia que yo tuve, era leer, llegar a casa y hablar con una compañera, che, ¿qué ponemos en esta y qué ponemos en la otra? Bueno, pero era pesado hacerlo, o sea, me Claro. quitó completamente la esencia que tenía ese libro y lo que realmente Ujú. quería transmitir. Bueno, bueno, Noé, gracias. Hasta